El Imperio Romano fue uno de los mayores imperios en la historia humana. Durante su apogeo, se extendía desde las frías tierras altas del norte del Reino Unido hasta los calurosos desiertos de la actual República de Irak, desde la costa noreste del Mar Negro hasta el desierto del Sahara. En su apogeo, al menos el 20% de la población mundial vivió y murió bajo el gobierno de los Césares. Desde la fundación de la ciudad de Roma, en el 753 a.C., hasta la caída de Constantinopla en 1453, la historia romana abarca más de 2200 años, pero la caída del Imperio Romano es uno de los temas más complejos y aún hoy en día más debatidos en la historia. A nosotros, los humanos, nos gustan las explicaciones simples y convincentes para los eventos, y tenemos problemas para entender una interacción compleja de muchos factores diferentes. Sin embargo, la caída del Imperio Romano es exactamente ese tipo de caso. Aunque muchos historiadores han surgido a lo largo de los siglos, presentando sus propias teorías para la caída del imperio, la realidad es mucho más complicada de lo que nos gustaría creer. Pero es precisamente por esa razón que nos atrae la narrativa de esta única gran razón para la caída del Imperio Romano. El historiador inglés Edward Gibbon, por ejemplo, probablemente uno de los primeros historiadores en analizar a fondo la caída del Imperio Romano, publicó una obra de 6 volúmenes sobre ese tema llamada La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, con el primer volumen siendo lanzado ya en 1776. Famosamente, él moldeó la idea de que la caída del Imperio Romano se debía principalmente a una creciente decadencia de la población romana. Esta teoría de la decadencia, aunque muy simplificada según los estándares modernos y ya refutada numerosas veces, aún atrae a muchos debido a su convincente simplicidad. Sin embargo, veremos durante el transcurso de este video que desafortunadamente no podemos atribuir el final de uno de los mayores imperios en la historia humana a un solo factor. Comencemos entonces con la razón menos importante como número 10 y avancemos hacia las más importantes, hasta que el número 1 sea la razón más importante para la caída del Imperio Romano. Sin embargo, tenga en cuenta que esto se basa en opiniones que formé a lo largo de los años al leer muchos libros sobre el tema, y por lo tanto al final es solo mi propia opinión. Además, esta no es de ninguna manera una lista completa y seguramente encontrarás muchas más razones que jugaron un papel en la caída del imperio. 10. La erosión de la posición del emperador. Sabemos que el primer emperador fue Octavio de la dinastía Julia, quien era el sobrino del gran Julio César. Para las generaciones venideras, el título de emperador aún contendría la palabra Augusto sinónimo de ese alto cargo. Pero ya en el primer siglo aparecieron problemas. Después del reinado tiránico de Nerón, estalló una guerra civil y varios emperadores luchaban por el trono. Vespasiano logró salir adelante y después hubo estabilidad por un tiempo. El segundo siglo de Cristo marcó el apogeo tanto de la extensión de Roma como del cargo del emperador en sí mismo. Los 5 buenos emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, fueron sinónimos de lo que los emperadores podían lograr si el título se otorgaba a un hombre de integridad y virtud. Sin embargo, después de Marco Aurelio, el respeto por el emperador fue severamente dañado por el reinado tiránico de Cómodo, que culminó en otra guerra civil. Con Septimio Severo, no solo ascendió al trono el primer africano, algo que había sido impensable en la época de Augusto, sino que nació el principio de ascensión al trono por la fuerza militar. Esto llevó a la crisis del tercer siglo, donde el imperio estaba atrincherado en una guerra civil casi constante, donde los nuevos emperadores eran proclamados por los ejércitos y luchaban contra otros emperadores de manera regular. Esto casi termina con el Imperio Romano en ese momento, si no hubiera sido por los valientes esfuerzos del emperador héroe Aureliano y más tarde Diocleciano, pero el daño ya estaba hecho, y el respeto por el título de Augusto nunca tendría la misma reverencia que bajo Trajano o Marco Aurelio.
Esto culminaría entonces en muchas muertes violentas de emperadores a lo largo de los años. De hecho, ser emperador se había convertido en un negocio muy peligroso para el tercer siglo. Si durante el primer imperio el 55.6% de los emperadores murió de causas naturales o enfermedad, solo el 25.4% murió por tales causas durante el último imperio, pero casi 3/4 murieron por uso de violencia hasta el 480 después de Cristo. Esto causaría una enorme desestabilización del imperio, lo que contribuiría en gran medida a la caída. 9. Declive en la disciplina militar. Cuando imaginamos el ejército romano, lo primero que nos viene a la mente son las legiones, la columna vertebral muy disciplinada y entrenada del poder militar romano. Y de hecho, durante los tiempos de César Augusto, durante los tiempos de Tiberio de Domiciano, e incluso durante los tiempos de Marco Aurelio, a finales del siglo II después de Cristo, las legiones eran esta formidable fuerza que era capaz de asegurar las fronteras del imperio. Sin embargo, la crisis del tercer siglo tendría un profundo efecto en el ejército romano, y estos tiempos tumultuosos, durante los cuales el imperio casi cayó, cambiarían al ejército romano para siempre. Las legiones con su escudo rectangular, el scutum, y con su armadura segmentada, la lorica segmentata, con el gladius y sus pilums, estas legiones estuvieron activas desde el primer siglo a.C. hasta el segundo siglo después de Cristo. Pero la crisis del tercer siglo necesitaba unidades más rápidas y flexibles, por lo que las unidades de caballería se volvieron más importantes, y la lorica segmentata comenzó a desaparecer de su uso. Fue reemplazada por la lorica jamata, la cota de malla, y el scutum fue reemplazado por el escudo redondo. Por lo tanto, un soldado romano del tardío ejército romano occidental a veces no habría parecido muy diferente de los bárbaros contra los que estaba luchando. La reestructuración del ejército romano también fue de la mano con un declive en la disciplina militar. Si un centurión en el primer siglo de Cristo tenía que ser alfabetizado, tener cartas de recomendación, tener al menos 30 años de edad, haber servido ya unos años en el ejército, y también haber tenido que ser capaz de aumentar la moral de sus soldados, los requisitos y roles de un centurión se redujeron considerablemente en el tardío ejército romano. Esto a su vez llevó a un declive en la disciplina dentro de las legiones, lo cual fue bastante perjudicial para la efectividad militar del imperio. 8. Cristianismo y la erosión de los antiguos valores marciales. Es incorrecto atribuir la caída del Imperio Romano solo al cristianismo, porque muchos emperadores posteriores del Imperio Romano Oriental, como Justiniano, tuvieron un éxito extremo. Sin embargo, el auge del cristianismo ciertamente jugó un papel crucial en la caída del imperio. Con la victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio, en 312 después de Cristo, surgió un emperador que por primera vez favorecería esta nueva religión. El monoteísmo ya había estado en aumento durante 2 siglos, y especialmente durante los tiempos caóticos del tercer siglo, muchos de los emperadores soldados adoraban a Mitras o Sol Invictus. Constantino continuó esta tendencia, pero eligió el cristianismo, una religión que era contradictoria con muchos de los valores fundamentales de Roma y los antiguos sistemas de creencias marcianos. Mientras que la adopción del cristianismo en el este ocurrió rápidamente, el oeste fue mucho más reacio a adoptar esta nueva religión. De hecho, bajo el emperador usurpador Eugenio, los templos de los antiguos dioses se abrieron por última vez en Roma, y los antiguos ritos paganos se practicaron hasta el año 394 después de Cristo. Con la victoria de Teodosio en la batalla del río Frígido, en 394, el fin de los antiguos ritos paganos estaba prácticamente confirmado. Todos los valores sociales y el sistema de creencias marciano de los viejos tiempos ahora estaban siendo trastocados. Los juegos gladiatoriales se celebraron por última vez en 403. Una carrera eclesiástica como monje o sacerdote ahora se convirtió en una alternativa viable al servicio militar,
desviando a los tan necesitados nuevos reclutas de las legiones hacia la iglesia. Los valores cristianos llevaron a una disminución del vigor marcial y una